detendremos, no nos moverá. Cristo está aquí. Lleva nuestras cargas, nos libra del mal. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverá. Cristo está aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre. Él vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Lleva nuestras cargas, nos libra del mal. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverá. Cristo está aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre. Él vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré. Declaro hoy que sano soy, solo en Jesús. Así es, Señor, porque no hay otro nombre igual, no hay nombre que esté sobre todos los nombres, más el que tuyo, Cristo Jesús. Y esa es nuestra esperanza. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre. Él vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré. Declaro hoy que sano soy. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo,
Iglesia, un abrazo muy especial, que el Señor les continúe bendiciendo a todas las personas que están viendo o escuchando este video. Deseo de todo corazón que Dios les bendiga muchísimo. Eh, Evaluación de fin de año, ¿no? Hoy tenemos la predicación de cierre de este año, que precisamente es esta. Y no sé si usted sea de las personas que se evalúe. Yo siempre me estoy evaluando en varias cosas a fin de año, en qué cosas obedecí, en qué cosas no obedecí, qué me faltó por hacer, qué hice de más, si agradé al Señor en todas las cosas que Él me pide, cómo estuvo mi carácter, cómo estuvo mi fidelidad ante Dios. Bueno, las cosas que yo creo que todos hacemos, ¿no? Si lo que escribí en enero o me imaginé en enero que iba a pasar, al final lo terminé realizando o no. O sea, al final de la historia creo que eh, hay que agradecerle al Señor bajo la evaluación que nosotros hacemos, pero hay que agradecerle al Señor porque este año que estuvo tan distinto nos enseñó también a quizá conocernos. Quizá este año con este asunto de la pandemia demostró para qué cosas nosotros somos muy buenos y no sabíamos, y demostró en qué cosas tenemos que mejorar. Mira, ahí sí, como decimos en los adagios populares, no hay mal que por bien no venga. Yo creo que es un tiempo en el cual nosotros tenemos que entregarle todas las cargas al Señor. Esta es la última predicación del año y te aseguro, te lo aseguro, que uno casi siempre se pregunta, ¿qué digo en la última predicación de año? Y mira que estamos haciendo una serie de las 3 predicaciones anteriores que ya notaste, que son acerca de la vida de José, empezando con la letra P, y es que nos enseña el pozo donde estuvo José, la prisión y el palacio. Y hoy estaremos hablando del perdón. Hoy le vamos a introducir una cuarta P al proceso que hemos traído de José, para no dejarlo únicamente en pozo, prisión, palacio, sino que hay una parte muy importante de José, y es la parte de la reconciliación con sus hermanos, y eso tiene que ver con el perdón, cosa que nos cuesta a muchos. O bueno, quizá no te voy a meter pues en mis palabras, hablo quizá a título personal. Yo creo que la palabra más difícil para el ser humano es la palabra perdón, y hay que entender que el perdón no es un asunto opcional. Por ejemplo, el perdón es una cosa que Dios dice que tenés que hacerla. De hecho, Mateo capítulo 6 dice que si no le perdonas a las personas sus ofensas, Dios tampoco te perdona. Entonces, el perdón no se ha convertido en un asunto como de, ay, yo si quiero lo hago, sino de, caramba, ¿en qué momento necesito hacerlo? ¿O en qué momento lo voy a hacer? Porque es que es una cosa que Dios exige que yo haga como hijo de Dios. En esta evaluación de fin de año, que yo creo que todos nosotros hacemos, yo me puse a pensar en varias cosas. Eh, y vino un pensamiento. Te lo digo antes de hacer el texto bíblico y hacer los puntos de predicación. Mira que hace mucho tiempo hubo, hubo como, no sé, un sentir en el corazón de algunos líderes, hace algunos años ya, eh, y fue referente a Hechos capítulo 28, tiene 28 capítulos, el libro de Hechos, y la pregunta era, o la premisa era, nosotros estamos en la capacidad de poder escribir Hechos 29. Entonces hagamos cosas súper buenas, como hicieron los apóstoles y los discípulos de ese primer siglo, para nosotros poder crear un Hechos 29. Y mira que mi evaluación fue a través de esa frase. La pregunta que el Señor me hacía, y quizá lo comparto porque es algo que te pueda llegar a servir, la pregunta fue la siguiente. Si nosotros fuésemos a quedar en Hechos 29, nosotros, ¿qué sumaríamos a ese capítulo de Hechos 29? O sea, palabras más, palabras menos. ¿Tu vida serviría para escribir el capítulo 29 de Hechos? Y a través de esa frase Dios me empieza a confrontar, y mira que siempre uno se pregunta, bueno, en la predicación de cierre, ¿qué vamos a hacer? Y coincidencialmente, en la mente de uno, pero Dios tenía el plan, es que
seguimos con la vida de José, predicamos los últimos 4 martes, incluyendo la vida de José, y hoy tiene que ver con el perdón. No sé si la predicación sea lo más pertinente del mundo, pero entiendo que Dios no se equivoca. Yo tenía en mi mente hacer otro tipo de predicación, porque es la predicación de fin de año. Pero mira que haciendo como una consecución de la vida de José, Dios puso en mi corazón este asunto del perdón. Y el título que Dios nos regala para este tiempo es ¿cómo sabes que has perdonado? ¿Cierto? Leamos el texto bíblico y después damos algunos visos ahí como en la introducción, ¿ok? ¿Cómo sabes que has perdonado? Es el título que Dios nos regala para este tiempo. Vamos a leer algunos versículos de Génesis capítulo 45. Perdón de pronto por saltarme casi 4 capítulos, pero de Génesis 41 al 45 hay una historia maravillosa, cómo se administra todo, la materialización de los sueños bueno, del sueño que José tuvo, porque hasta este tiempo van 2 años eh, del tiempo en el cual la está pasando mal la nación y todavía quedan 5 años, como lo dice la historia. Entonces cuenta como la materialización de lo que José siempre soñó y demuestra por qué Dios lo tenía para ese cargo, que es lo más importante. Génesis 41. Génesis 45, perdón, versículo 1. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Verso 3. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Verso 7. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí y no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas, y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. He aquí, vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traed a mi padre acá. De eso vamos a predicar bajo el título: ¿cómo sabes que has perdonado? Mira, nosotros siempre estamos luchando con el asunto de disculpar o de perdonar a alguien que nos haya herido de forma intencional o sin intención. Siempre. Pienso que ante José nosotros somos muy chiquititos, en serio. O sea, no se nos puede olvidar qué ha pasado en esta historia. Y es que a José sus hermanos le han vendido y José tiene estas actitudes con él cuando se reencuentra.
Mira, a forma de introducción, nosotros tenemos que dejar de tener ese carácter, no sé si la palabra es tan vengativo. Al final de la historia, si la relación con alguna situación, circunstancia o personas que te han hecho daño por salud, hay que tomar un poco de distancia, hay que hacerlo. Pero el perdón no es opcional. A ver, me explico. Por cosas de la vida, porque en ocasiones no depende solo de tus acciones, en ocasiones depende de que la otra persona ponga de su parte también. Y vos puedes tener toda la intención de intentar dar como una segunda oportunidad o tercera o cuarta o quinta oportunidad para que la persona como que reflexione, reaccione y vivamos en perdón y en amor. Y muchas veces la persona sencillamente desea no hacerlo. Entonces, quizá la relación no vuelva a ser la misma. Sí, porque vos intentaste devolverte a sentar con la persona, devolverle a dar una oportunidad a la persona y la persona no quiso. O sea, al final de la historia, si la relación no vuelve a ser la misma, porque para que una relación sea en amor y en perdón se necesitan dos personas, y si la otra persona no pone de su parte, no importa. Lo que sí importa es que tu corazón esté sano ante esa persona. Así la relación no vuelva a ser la misma, porque muchas veces que la relación vuelva a ser la misma no depende de tu accionar, sino de la reacción de la otra persona. Entonces, ante José nosotros somos muy chiquititos, porque José tiene unas actitudes con sus hermanos que yo creo que ninguna persona tiene. Entonces, en ese orden de ideas, yo creo que sí es muy pertinente que nosotros pensemos en, de una u otra forma, ser como José. Hablando de el perdón, que es la cuarta P en la vida de José, y bajo el subtítulo ¿Cómo sabemos nosotros que hemos perdonado? La palabra del Señor nos muestra dos o tres ilustraciones que yo creo que nos pueden servir demasiado y que son absolutamente pertinentes en esta época. ¿Y por qué creo que son muy pertinentes? Porque es que esta pandemia dio para todo, hasta para que los primos y hermanos que nunca peleaban se hayan agarrado y hayan peleado. Por ahí ha pasado. Entonces yo creo que la predicación es muy asertiva y muy pertinente porque en estos 8 o 9 meses de pandemia peleamos hasta con la persona que jamás pensamos que íbamos a pelear. Entonces yo creo que el asunto del perdón no estaba en mis planes, necesito ser honesto. Yo iba a hacer una predicación de fin de año totalmente diferente, es la verdad. Pero Dios al final termina inquietando mi corazón con esta predicación para cerrar el ciclo de José y de pronto cerrar ciclos en nosotros, siendo que en la última predicación del año, antes de pasar al año nuevo. O sea, quizá Dios lo que se inventó con este tipo de predicaciones es: revisemos lo que estamos haciendo antes de que el año termine para que el año que viene empecemos con pie derecho. Puede ser una de las conclusiones. ¿Cómo sabemos que hemos perdonado? Es el subtítulo, pero el título es el perdón, ¿ok? Tres orientaciones. La primera es dedicarse a lo que verdaderamente importa. Génesis 45:3 dice: Y dijo José a sus hermanos: Yo soy José. ¿Vive aún mi padre? ¿Ustedes se dan cuenta que José no se pone a pelear con ellos porque le han vendido y porque le han hecho pasar cerca de 11 años y medio en la cárcel? Ustedes se dan cuenta que José no tiene problema en dedicarse a lo importante. Aquí hay una reflexión muy valiosa. Cuando la palabra del Señor dice yo soy José, está hablando literalmente de la identidad que él tenía. O sea, yo soy José, este soy yo, es mi identidad. Cuando nosotros no nos dedicamos a lo que es verdaderamente importante, algunas veces tenemos que revisar nuestra identidad en Dios. José se puede dedicar, voy a literalizar lo que dice aquí. Y dijo José a sus hermanos: Yo soy José. Está hablando de su identidad, de lo que él es. Yo soy José. ¿Vive aún mi padre? José no se dedica a pelear con los hermanos, sino que se dedica a preguntar por lo más importante que es su padre. Cómo la palabra del Señor nos invita a saber si hemos perdonado es dedicándonos a lo más importante. ¿Y cómo nos vamos a dedicar a lo más importante? Cuando nosotros sepamos, literalizando la opinión del texto bíblico, que nosotros somos José. Yo soy José es una frase que no es una presentación.
en una conversación. Yo soy José es el contenido histórico y es el contenido emocional que trae José en 13 años habiendo sido vendido por su hermano, por sus hermanos. O sea, José se presenta no con una crisis de identidad. José se presenta con la identidad en Dios. Todo el texto bíblico, leímos apenas unos versículos, pero quizá me voy a adelantar a otros. José dijo, hombre, yo entiendo que fue Dios el que me trajo acá. Eso es tener identidad en Dios. Cuando nuestra identidad está segura en Dios, así nos pasen cosas malas, nosotros vamos a tener la claridad para poder ver la mano de Dios en las cosas malas que nos están pasando. Cuando nosotros tenemos crisis de identidad, vamos a responsabilizar a las otras personas y vamos a menoscabar o no vamos a valorar lo que Dios está intentando hacer con esa situación, así nos esté doliendo. José dice, yo soy José, o sea, tengo mi identidad firme en Dios. Y porque tengo mi identidad firme en Dios, les pregunto por lo más importante. José hubiese podido escribir una novela de drama regañando a sus hermanos. ¿A ustedes cómo les ocurre venderme? Pero José se quedó tranquilo porque su identidad estaba en Dios, no en el mal que le hiciera a la gente. Y hay gente que te intenta hacer daño, que habla mal de vos sin conocerte. Hay gente que te tiene envidia y ni te conoce. Pues claro que sí. Hay gente que le has tendido la mano. Y no es por sacar en cara, pero esto hay que decirlo. ¿Por qué es lo que está pasando con José? José le estaba dando de comer a unas personas que lo quisieron matar, literalmente. Y José, como tiene su identidad y dice, yo soy José, o sea, mi identidad en Dios está segura, por eso me voy a dedicar a lo más importante. La persona que tiene clara su identidad en Cristo, en este caso, en Dios, no se dedica a perder el tiempo, se dedica a lo más importante. Y a nosotros, ¿cómo nos gusta perder el tiempo? Yo con toda la intención del mundo te dije, el perdón no es opcional. Porque si vos te colocas a hacer un drama y te demoras por perdonar 15, 20 días, un mes, pues es tiempo que vos vas a perder. José no tuvo reparos en hablar con ellos. Yo soy José, yo tengo identidad. Mi identidad está en Dios. Por eso lo que ustedes me hayan hecho a mí no me lastima. Lo que ustedes me hayan hecho, yo veo que ustedes son instrumentos de Dios para llevarme donde Dios me quería llevar. Es que hay dos maneras de ver la crisis. Y en la crisis o se ve a Dios o se ve al diablo. Siempre va a ser lo mismo. Las personas que tengan puesta su identidad en Dios tendrán la capacidad de poder discernir y ver a Dios en medio del desastre. Así como lo veía José. ¿Qué haces en el momento de reconciliarte? Esa pregunta quizás es muy válida, ¿no? ¿Te reconcilias o perdés el tiempo peleando? Mira, José tenía todo para haberse quejado de sus hermanos, pero prefirió ser asertivo y no desgastarse. Hombre, ¿por qué perder el tiempo y dejar de avanzar por situaciones que el mismo Dios permitió? La historia dice que José reconoce que fue el mismo Dios quien le metió allá. Que fue el mismo Dios que permitió que sus hermanos le hubiesen vendido porque tenía propósitos superiores a los que José entendía. Conclusión. José al final concluyó que los sueños que él siempre tuvo, escucha lo inverosímil del relato. José al final dice, yo al final entiendo que los sueños que tuve no se hubiesen podido materializar si ustedes, mis amados hermanos, no me quieren matar y no me venden a Egipto. Todo lo que Dios le mostró a José a los 17 años necesitaba de la maldad de sus hermanos. Necesitaba que sus hermanos se levantaran contra él. Por eso José no perdió el tiempo. Cuando José dijo, ay, venga, yo tuve un sueño hace 13 años y medio, ¿ok? Y el sueño era que me hacían reverencia a 11. Aquí llegaron mis hermanos, me están haciendo reverencia. José, en su inteligencia, dijo, gracias al Señor. Escucha lo que voy a decir. José dijo, gracias a ti, Dios. Gracias a Dios que me tuvieron envidia, que me quisieron matar y que me vendieron para Egipto. Porque si mis hermanos no sienten fastidio por mí y no me venden a Egipto, tu plan no se cumple.
hay dos maneras de ver la crisis. O la ves haciéndote el pobrecito, o la afrontas entendiendo que Dios tiene un plan y propósito para tu vida. Agradecele a esa persona que te hace oposición, porque te hace más fuerte. Es que para que la cometa se eleve, el viento le tiene que ser contrario, si no, la cometa no se eleva. Yo creo que la cometa es absolutamente agradecida con el viento. Nosotros fuéramos cometa, empezaríamos a pelear. Ay, pero este ventarrón tan harto, pero cómo lo empuja, pero cómo sopla, pero cómo. La cometa le agradece al viento, porque lo contrario es lo que es lo que la hace subir. ¿Qué te intento decir con esto? Si los hermanos no le hablan bruscamente a José, porque la palabra del Señor dice, no podían hablarle pacíficamente. Si los hermanos de José no lo tratan como lo tratan, no le tienen envidia y no lo venden, el propósito de Dios no se materializa en José. Al final José entendió que era necesario que lo hubiesen tratado así. Yo estoy predicando del masoquismo. Si usted me conoce, sabe que no voy por esa línea, porque Dios a nadie ha llamado a un tipo de maltrato. ¿Qué es lo que te intento decir? Que dejes de quejarte de las cosas malas que te pasan, porque después de que pasen esas cosas malas, Dios te muestra por qué te permitió vivir eso y por qué te puso un carácter. Porque esa prueba te pone un carácter superior para poder afrontar lo nuevo de Dios que viene para tu vida. Deja de quejarte de las cosas malas que pasan. En una crisis, ¿te pones a perder el tiempo o empiezas a ver a Dios en medio del proceso? Entonces, hablando del perdón y de cómo saber en su subtítulo si nosotros hemos perdonado o no, tiene que ver con dedicarse a lo importante. José se dedica a lo importante porque su identidad en Dios no está fracturada. Lo segundo que muestra el texto bíblico es aprender a vivir con el pasado. Génesis 45:4 dice, entonces José dijo a sus hermanos, acercaos ahora a mí, y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. ¿Te das cuenta que una característica fundamental en la vida de José es que José no se dedica a esconder la crisis? O sea, te hago la pregunta, ¿a José se le olvidó que los hermanos lo vendieron para Egipto? No, de hecho él lo dice, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Qué bendita manera de nosotros los creyentes de decir que todo está bien cuando estamos por dentro rotos y destruidos. ¿Cómo estás? Prosperado, bendecido, en victoria. Listo, lo hacemos como una aseveración o declaración de fe. Ahí yo estoy bien. Pero algunas veces hay que decir no prosperado, bendecido y en victoria, sino que hay que decir, hermano, estoy roto. Necesito llorar, necesito que me abracen, necesito un buen consejo. En ocasiones esto es necesario. ¿Por qué te intento decir esto esta vez? Porque yo sí creo que José hubiese podido colocar pañitos de agua tibia sobre una herida que necesitaba en ese momento un poco más de intervención. O sea, como que una cosa es que José se dedique a lo más importante, punto anterior, pero otra cosa es que José se haga el loco con la situación que vivió. Hermano, ¿cómo está? Hermana, ¿cómo está? Excelente. Pero por dentro no estás excelente, estás roto. Entonces José no se dedica a tapar la crisis. José dice, yo soy José, vuestro hermano, el que ustedes vendieron para Egipto. A José no se le olvidó que le habían vendido. José aprendió a manejarlo. Nosotros quisiéramos que Dios reseteara nuestra cabeza. No va a pasar. Con esas cosas malas que te han hecho vas a tener que aprender a vivir. Tenés que madurar, crecer un poco y aprender a manejar eso. Mira, eh, como siempre digo yo, porque yo he escuchado muchas veces, lo que voy a decir me da demasiada risa. Y ahora que yo lo diga, ¿saben por qué me va a dar demasiada risa? ¿O por qué me da demasiada risa? Hay gente que le ha dado tanto poder a una situación o a otras personas que son capaces de dañarles el desayuno, el almuerzo. Yo he escuchado frases como esta. Uy, Dios mío, es que yo nada más de pensar en él, uy, eso se me daña como el almuerzo. O cuando se lo encuentran o se la encuentran en la calle, dice, uy, Dios mío, hasta el almuerzo se me dañó. ¿Ustedes ven a José en ese plan? Viendo a sus hermanos que le habían vendido y diciendo, uy, es que no lo soporto. No, hermano. A José no se le dañó el almuerzo. A José no se le dañó el almuerzo por ver a las personas que le habían hecho daño. ¿Cuánto nos hace falta madurar?
Ustedes ven a José en ese plan de que, Señor, mía es la venganza, yo pagaré, yo soy la niña de tus ojos, tú les vas a tocar porque se metieron con un hijo tuyo. Ustedes ven a José reclamando venganza en contra de sus enemigos. Mira, aquí hay algo del carácter que nos toca revisar. Ustedes recuerdan que Abraham termina intercediendo por su sobrino Lot, quien lo abandonó y prácticamente le traicionó. Ustedes recuerdan que Job termina ofreciendo un sacrificio para que Dios le perdone la vida a los 3 amigos que habían pensado mal de él, que le dijeron, hermano, aquí no hay maldición sin causa. Si usted, Job, está así de mal, alguna vaina tiene usted. ¿Te acordás? Que Job termina ofreciendo un sacrificio para que Dios le perdone la vida a ellos. ¿Te acordás que el Señor Jesús termina perdonando a un malhechor en la cruz? Y me la hace con varios personajes bíblicos. Y ahora aterricemos en José. ¿Te das cuenta que José termina tratando pacíficamente a las personas que más le dañaron? Vea, hermanos, y yo estoy diciendo esto no porque yo lo tenga controlado. Tranquilos que todos luchamos con el asunto del perdón y de vivir en armonía. Pero ante José todos estamos quedando chiquititos. Porque el carácter bíblico demuestra que a esas personas que tanto te quieren hacer daño es a las personas que más tenés que servirles. Ay, pero es que yo no soy hipócrita. No estás siendo hipócrita, estás aplicando la Biblia. Ay, pero eso sería masoquismo. No es masoquismo, es aplicar la Biblia. ¿Te das cuenta que el Señor Jesús le hizo milagros a gente que lo quería matar, según los evangelios? ¿Te das cuenta? O sea, el carácter bíblico es servirle a ese que te ha hecho daño. Y me la sé con el Señor Jesús, consolando a Marta y a María, aun cuando le trataron mal por no haber llegado 2 días antes a la muerte de Lázaro. Me la sé con el Señor Jesús hablando con Tomás. Me la sé con el Señor Jesús besando a Judas, aun cuando venía a venderlo y diciéndole amigo. Me la sé con el Señor Jesús lavándole los pies a Pedro. Yo me la sé y usted se la sabe. ¿Te das cuenta que el Señor Jesús trataba bien a quien más quería hacerle daño? No creo que este punto de predicación necesite explicarlo más. El diablo puede utilizar el pasado para dañar lo que Dios quiere hacer en tu futuro. Hay que tener cuidado con eso. Y lo tercero es ver el propósito de Dios. Hagamos un recorderis para saber si nosotros hemos perdonado, porque este texto bíblico está hablando literalmente del perdón. Tiene que ver con dedicarse a lo importante. Eso tiene que ver con tu personalidad en Dios, con tu carácter, ¿ok? Tu identidad. Lo segundo tiene que ver con aprender a vivir con el pasado. Y lo tercero tiene que ver con ver el propósito de Dios. Mira, Génesis 45:5 dice, ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Cuándo dejarás de ver lo negativo en las situaciones y comenzarás a ver a Dios en medio de ellas? ¿Cuándo dejarás de ver lo negativo en las situaciones y comenzarás a ver a Dios glorificándose en medio de ellas? Sigo siendo reiterativo con el tema. Hay 2 maneras de ver la crisis. O ves a Dios o ves al diablo. O ves un futuro prometedor o ves un bendito desastre. Mira, Génesis 45:8. Mira bien lo que dice el texto. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. ¿Qué piensas de los cambios bruscos en tu vida? La primera pregunta que te hace este tercer punto de predicación, que tiene que ver con ver el propósito del Señor, la primera pregunta es, ¿cuándo dejarás de ver lo negativo en las situaciones y empezarás a ver la mano de Dios o a Dios glorificándose en medio de ellas? ¿Cuándo lo vas a empezar a hacer? La segunda pregunta que te hace el texto es, ¿qué piensas de los cambios bruscos en tu vida? Porque José demostró, o nos está enseñando hoy, que fueron para preservar vidas.
¿Qué piensas de los cambios bruscos en tu vida, la verdad? ¿Cómo los tomas? Y quiero terminar con una frase, con una acotación. Cuando quites los ojos del rencor, comenzarás a ver el propósito que tuvo tu dolor. Cuando quites los ojos del rencor, comenzarás a ver el propósito que tuvo tu dolor. ¿Hay propósito en las cosas que te hieren? Sí. ¿Hay propósito en las cosas que te lastiman? Sí. ¿Hay propósito en las cosas que no quieres hacer? Sí. O sea, ¿hubo propósito en la muerte del Señor Jesús? Sí. ¿Hubo propósito en el desastre de la vida de Job? Sí. ¿Hubo propósito en cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac en Génesis 22? Sí. ¿Hubo propósito en la separación de Abraham con su sobrino Lot en Génesis capítulo 13? Sí. ¿Que no entendemos? No entendemos. ¿Que nos duele? Nos duele. ¿Pero que hay propósito? Sí. Eso no lo podemos negar. El punto nuestro, o el punto que nos intenta dar la palabra del Señor hoy, es veamos a Dios en medio de la crisis. ¿Y qué texto más pertinente para cerrar este año y para poder concluir este tiempo? ¿Cómo hemos visto nosotros a Dios en medio de esta crisis? Mira, que Dios tenga piedad y favor para con nosotros, porque la verdad, nosotros este año que termina con tanto movimiento, hemos visto únicamente lo negativo. Hemos visto que hemos perdido el empleo, que la plata no nos alcanza, hemos visto que alguna gente nos ha traicionado, hemos visto que alguna gente se ha alejado de nosotros, hemos visto lo malo. Y esos mismos parámetros que nosotros usamos para ver lo negativo, yo te los puedo colocar en positivo. ¿No has visto que aún sigues teniendo un techo? ¿No has visto que aún sigues comiendo aun cuando no tengas empleo? ¿No has visto que has hasta subido de peso y tenés la piel hasta más rosadita? Has comido quizá mejor que cuando estabas en ese estrés y de pronto has perdido el trabajo, pero nunca te ha faltado así sea una huepanela con pan para tu mesa. Entonces todo lo que vos ves como negativo, yo te puedo empezar a hablar de lo positivo. ¿Has perdido el empleo? Sí, has perdido el empleo. ¿Se redujo el trabajo? Se redujo el trabajo. ¿Perdiste tus ahorros de toda la vida? Perdiste tus ahorros de toda la vida. La pregunta es, ¿seguir respirando? Sí. ¿Pudiste pagar el colegio de tus hijos? Sí. ¿Pudiste pagar la universidad de tus hijos o de tus hijas? Sí. ¿Pudiste hacer mercado cada 8 días, cada 15 o cada mes como lo hacías antes? Sí. ¿Pudiste pagar los recibos de tu casa? Sí. ¿Pudiste comer? Sí. ¿En medio de la pandemia hasta te diste gustos? Sí. Entonces te das cuenta que lo mismo que vos utilizás para poderte quejar, visto desde otro punto de vista o desde otra perspectiva, Dios te está demostrando que te está cuidando en medio de la crisis, así cumpliendo que Él es el encargado de dar paz en medio de la tormenta. Vea, que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude porque es muy necesario ver a Dios en medio de la crisis, como lo hizo José. Vio el propósito de Dios en la vida de él. Y ver el propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros es lo que va a ayudar a trabajar mucho mejor con el sufrimiento. Oremos por cortos minutos. Señor, yo te doy gracias por este tiempo. Gracias por este año. Te agradecemos porque en este año tú nos enseñaste. Yo te pido de todo corazón que tú nos perdones por si en nuestra vida ha existido la queja. Y esa queja ha hecho que nosotros no veamos lo que tú has querido evidenciar en medio de la crisis, que es que tu sustento siempre está con nosotros. Yo bendigo este tiempo, Padre Celestial, porque es un tiempo maravilloso, así nosotros no lo entendamos. Ayúdanos a entender que hay propósito en la muerte de un familiar, en la escasez, en la pérdida de un trabajo. Algo quieres enseñar tú en la enfermedad que llega a nuestra casa. Tú quieres enseñar algo. Ayúdanos a entender, Padre Celestial, que tú eres el Dios de las cosas buenas y de las cosas malas. Que así pasen cosas buenas o malas, tú estás en soberanía sobre todo y hay cosas que tú permites porque nos quieres ayudar. Yo oro por las personas, Padre Celestial, que no te conocen a ti.
Si alguien no conoce de Cristo y está viendo este video, que entienda que es a través de entregarle el corazón a Dios que su vida puede mejorar. Padre Celestial, que tú puedas escribir el nombre de estas personas en el libro de la vida y no lo borres nunca jamás. Que las personas que están viendo este video y no hayan hecho nunca la oración de fe, entiendan que le puedan decir a Dios: Señor, perdóname por mis pecados. Quiero ser un hijo tuyo. Hazte responsable de mi vida. Escribe el nombre mío en el libro de la vida y no lo borres jamás. Y de esta manera empezar a dar un vuelco necesario en sus vidas y en sus situaciones. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén.